Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace 70 años definió cuáles eran los estándares básicos para todos los seres humanos solo por el hecho de existir, solo por el hecho de ser seres humanos independientes de la región, del mundo, de la religión, de la etnia, de cualquier consideración a que todos los seres humanos tenemos derechos. Derechos de comer, de educarnos, de salud, ¿no es verdad?, de participar. Bueno, algo muy importante para ustedes los periodistas, que también es algo muy importante para nuestro trabajo, el derecho a expresarse, ¿no?, a poder trabajar libremente, etcétera. Así es, estos derechos fundamentales que parece algunos gobiernos no los tienen claros. En muchas latitudes del planeta hay graves problemas de derechos humanos, y voy a empezar a preguntarle en temas que usted incluso ha hecho hincapié ya desde esta posición como alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas. Hay un tema que está exigiendo la atención internacional y que ahora directamente le exigen a la comisionada Michelle Bachelet, padres de las jóvenes víctimas de los enfrentamientos o protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay comunicación importante, es una carta que le envían a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet le responde a los padres de estas jóvenes víctimas, pero hay pues una reacción intensa, vamos a decirlo así, por parte de la oposición, que ahora mismo expresidenta Bachelet, comisionada Bachelet, le están prácticamente exigiendo o pidiendo que vaya usted personalmente. Le voy a leer tal cual envía un mensaje Lilian Tintori. Dice: seguiremos alzando nuestras voces e insistiendo para que Bachelet vea en persona las violaciones sistemáticas de derechos humanos, luchando hasta lograr justicia para los héroes caídos y libertad plena para los presos políticos. ¿Qué responde esta petición, que viene de parte de muchos otros más dentro de la oposición política venezolana y la oposición civil, que son dos cosas diferentes? ¿Qué le responde usted a esta petición que le hacen, visitar personalmente Venezuela para atender este llamado? Bueno, como usted sabe muy bien, bueno, yo recibí las cartas, las he contestado como corresponde, ¿no es verdad? Y he sabido de esta petición, y por otro lado, esta petición se une a las palabras del presidente Nicolás Maduro durante la Asamblea General, donde señaló públicamente que iba a invitarme, y en el día de hoy he recibido una carta formal de invitación a ir a Venezuela. Claramente habrá que mirar en qué momento es posible, en qué condiciones, ¿no es verdad?, para yo como alta comisionada tener la posibilidad de, así como hablar con el gobierno, también hablar con todas las partes que correspondan. Qué interesante, comisionada, escucharle y enterarme, porque la verdad que no lo sabía, me entero ahora. Me imagino que pues esta noticia también mucha gente se enterará a través de conclusiones y de esta entrevista. Una carta por parte del mismo presidente Maduro. Ya él había dicho, tengo que subrayarlo, que usted era bienvenida cuando quisiera. Esta carta ya tiene un tinte mucho más formal. ¿Alguna petición especial o puntualización sobre el por qué la invitación? No, yo creo que es la formalización del anuncio que él hiciera en el mes de septiembre, a fines de septiembre, donde él dijera que tenía la intención de invitarme, y lo ha formalizado a través de una carta, y es muy nueva la noticia porque la acabo de recibir hace pocos minutos, y ahí entonces, bueno, mi respuesta ha sido: tendremos que mirar cuál es el mejor momento para ir y en qué condiciones. Interesante también entender que se prepara y que tiene a su cargo una investigación precisamente sobre el tema de derechos humanos en Venezuela, que debería estarse entregando en junio, julio del año que entra, 2019. Hay colaboración por parte del gobierno venezolano ya
para que los equipos de trabajo puedan estar en Venezuela recopilando información, haciendo entrevistas y bueno, pues todo lo necesario? Bueno, la verdad que usted sabe que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está formado por países miembros, ¿no es verdad?, se reúne 3 veces al año, y en la última reunión, que fue en el mes de septiembre, justo yo estaba partiendo como alta comisionada, al cabo de 3 semanas, una de las conclusiones, uno de los acuerdos, fue una resolución que le pide a la oficina del alto comisionado que haga un reporte, un informe de las condiciones y la situación en Venezuela. Efectivamente, nuestros equipos han empezado a trabajar. No tenemos en este momento personas adentro de Venezuela haciendo estos reportes, pero tal vez parte de lo que yo voy a conversar con el gobierno venezolano es que podamos tener acceso para que puedan tener contacto con todas las partes necesarias, puesto que de esa manera vamos a poder entregar un reporte como tenemos que hacerlo nosotros, neutral, objetivo, imparcial, sobre las denuncias por un lado, pero también sobre los hallazgos que se encuentren en la visita. Entonces, eso es un trabajo que se va a hacer sí o sí, tengan acceso o no tengan acceso los equipos de mi oficina, ese trabajo tiene que realizarse. A mí me parece, sin embargo, y es lo que yo le digo a todos los países cuando converso con ellos, es que el ideal es que la oficina, sea una misión, o sea porque hay una oficina, o a través de la oficina regional, pueda haber acceso para que aquellos reportes, aquellos informes puedan ser lo más efectivamente neutrales, imparciales, objetivos e independientes como nos exige este mandato. Me llama mucho la atención, comisionada Bachelet, ante el escenario internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, denuncias ante la Corte Penal Internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro, los mismos pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluida la tortura, denuncias de las mismas víctimas en testimonios como el de Laurent Saleh, que hace poco logró pues su libertad teniéndose que ir del país. Sí. La posición en la que queda usted frente a una carta que nos confirma hoy en exclusiva prácticamente que le envía Nicolás Maduro para invitarla precisamente a llevar a cabo una visita al país. Ante este contexto, con una gran cantidad de denuncias y muchos elementos de sustento, Michelle Bachelet, ante una invitación del presidente Nicolás Maduro, ¿no podría esto revertir la percepción de que se está investigando realmente los derechos humanos o se está colaborando con el gobierno de Maduro? Y se lo digo porque usted conoce cómo se perciben algunas cosas. ¿Han pensado en esto? ¿Qué le preocupa o no? Bueno, la verdad es que yo quiero insistir. Aquí tengo por un lado la invitación de gente de la oposición que quiere que yo vaya al terreno, ¿no es verdad? Y pueda conversar con las familias de las víctimas, con las personas también directamente que pueden haber visto afectados sus derechos humanos, pero también nosotros cuando vamos al país conversamos con los gobiernos, con las ONGs, con la sociedad civil, con distintas personas que nos permita tener una información lo más amplia, comprensiva e integral, ¿no es verdad?, de la situación. Ahora bien, que haya gente que quiera utilizar y dar mal uso a eso, bueno, siempre puede haber, pero lo que yo puedo garantizar es que yo tengo un cargo, que tengo un mandato muy claro. Primero, vaya yo o no vaya a Venezuela, el trabajo de monitoreo y reporte se va a hacer de todas maneras. Y si yo voy, obviamente, también voy a tener una propia percepción y tendré el espacio para conversar con todos lo que sea necesario y poder escuchar los planteamientos de todos quienes sean necesarios. Entonces, yo creo que la gente me conoce, yo soy una persona que cuando me tomo en serio las tareas, soy una persona muy seria, muy responsable y entiendo muy bien mi mandato y lo voy a cumplir a cabalidad. Sí, y se lo pregunto porque es así de sencilla la matemática, ¿no? Uno son los acusadores y el otro es el acusado. El acusado es el Estado, los acusadores son padres de jóvenes y la misma oposición. La invitan las dos partes. Y bueno, es como
estar con uno o con el otro, y por eso se lo preguntaba, no necesariamente tiene que ser así. Lo que pasa es que aceptar la invitación del gobierno sería aceptar la invitación del señalado, en este caso como el violador de derechos humanos. Y en tema diplomático también, pues es una línea muy delgada, ¿no le parece? No, yo creo que, bueno, yo tengo algunos años de experiencia, de trabajo, he sido ministra, he sido presidente de mi país, uno trabaja con muchos gobiernos, trabaja también y se entiende con personas de la sociedad civil, y yo creo que sería realmente una interpretación muy errónea el pensar de que uno, si va por invitación de uno o por invitación de otro, va a tomar parte de manera poco adecuada o poco objetiva, ¿no? Yo soy una mujer convencida de la importancia de los derechos humanos y no es de la boca hacia afuera. Yo misma he tenido experiencias vinculadas a violaciones de derechos humanos en mi país durante la dictadura y soy muy comprometida con ello, y por lo tanto yo creo que las personas debieran tener confianza de que si yo voy allá en condiciones en que pueda realizar mi tarea, sin duda. Por eso yo le decía, hay que ver en qué condiciones, lo voy a hacer de manera objetiva.